Quiero leer con ustedes en segunda carta a los Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Solo los dos versos 3 y 4. Si lo tienen, digan amén. Segunda carta a los Corintios capítulo 10, verso 3 al 4. Dice la palabra: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional de esos dos versos para que escuchen los términos que usan aquí, que pueden ser más entendibles para algunos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Pueden sentarse. Hoy queremos continuar esta serie de predicaciones con el tema Conciencia de la realidad espiritual, tercera parte. Y quiero comenzar haciendo una breve recapitulación de lo que hemos hablado en dos entregas anteriores. En la primera llamamos la atención de la necesidad de reaccionar frente a la realidad del mundo espiritual, y en ese momento hicimos énfasis en que tanto los hermanos y los amigos entendieran que lo que hacen fuera del orden establecido por Dios, fuera de lo que es la voluntad conocida de Dios, todo ese tipo de conducta que van en contradicción con el orden establecido de Dios, el estilo de vida y los deseos y pasiones conforme a lo que dicen o lo que dicta el mundo, son obras del diablo. Ese deseo de hacer cosas que van contrarias a Dios, eso es obra del diablo. No es simple costumbre, no es simple cultura, no es simple transmisión de persona a persona o efecto de la compañía con una persona. Es obra del diablo. Porque la gente le quiere echar la culpa a muchas cosas, pero es obra del diablo. A la luz de la Biblia es obra del diablo. En la segunda entrega, el pasado jueves, hablamos de la metodología del engaño, que consiste en buscar un acceso. El diablo trata de buscar un acceso a nuestra vida. Luego que lo consigue, siembra dudas sobre las promesas de Dios y los planes de Dios para nuestra vida. Y en tercer lugar, nos lleva a la negación de la verdad de Dios, cuando va en contra directa de toda la palabra de Dios. Durante todo este tiempo hemos estado hablando de la necesidad de despertar. Despertar significa entender la naturaleza de lo que está pasando y con valentía enfrentarlo con los recursos que Dios ha provisto para ello. Despertar es una palabra clave cuando estamos hablando de esto, de la conciencia de la realidad espiritual, porque la impresión que yo tengo en mi experiencia ministerial es que la gente queda en un estado de somnolencia, como si fuera dormitando, como si fuera un zombie, como si fuera uno que está anestesiado y no está siendo consciente de lo que hay. Y por eso hablamos de despertar. Despertar
entendiendo la naturaleza de lo que está pasando en nuestra vida. Tengo un problema, tengo que ver, esto no tiene ningún tipo de explicación lógica, lo que está pasando con esta familia, con este matrimonio, con este muchacho, con este hijo, con esta hija, con esta situación económica. No tiene ninguna explicación, no hay razón. Es obra de lo que ha ocurrido en el mundo espiritual. Y el diablo está detrás de todo lo malo. Hoy quiero ampliar el breve enfoque que hicimos de lo que el apóstol Pablo señala en 2 de Corintios 10 y Efesios 6. Y por eso, dentro de esta serie he titulado este capítulo Las armas del cristiano. ¿Qué es un arma o qué son las armas? Las armas son los instrumentos que le permiten a un soldado, a un militar o a una persona en sentido general atacar y defenderse de su adversario o de quien busca hacerle daño. Para eso son las armas. Las armas son para defenderse y para atacar. Quien tiene un arma lo tiene para hacer algo como esto, defenderse o atacar. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que necesita el cristiano para defenderse y atacar en lo que podemos llamar la guerra o la batalla espiritual? ¿Cuáles son los adversarios del cristiano? ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los escenarios o naturaleza donde se desarrollan nuestras batallas? Son pensamientos que vienen a nuestra mente. Y mucha gente, cuando nos oye a los cristianos hablar de todo esto que dice la Biblia sobre estos temas, a veces se quedan ahí como expectantes, tratando de entender. Y por eso yo creo que una de las labores o responsabilidades que tiene la iglesia es llevar orientación a la gente sobre los temas que solo la iglesia tiene autoridad para hablar de ellos. Y el tema espiritual es una materia fundamental que la iglesia debe estar autorizada y debe estar capacitada. Está autorizada, pero debe estar capacitada para dar razón y para dar orientación sobre lo que pasa. Y quiero comenzar contestando esta simple pregunta. ¿Cuál es el escenario, la naturaleza donde se desarrollan nuestras batallas? Nuestras situaciones difíciles. La respuesta es simple, es en el plano espiritual e invisible. Y el campo de batalla es nuestra mente. Las batallas más fuertes, los grandes problemas que tenemos que enfrentar en la vida, es inmaterial, el escenario no es material. Cuando tienes problemas, a veces nosotros nos concentramos en la persona que es la cabeza visible del problema que estamos teniendo. Y por eso cuando hablaba ahorita de despertar, tú tienes que ver quién mueve, qué fuerza mueve a esa persona para que se convierta en lo que se ha convertido en contra de tu vida. Yo no sé cuánto le ha pasado que de repente se encuentran una persona que lo odia, que le hace la vida imposible y usted dice, pero no tiene ninguna razón por la cual hacerme eso. Nunca le he dado motivo para actuar así contra mí. Nunca le he hecho un daño. Nunca me he opuesto a su vida. Nunca me he metido con él o con ella. Es una expresión que usamos mucho los dominicanos. Nunca me he metido con esa persona. ¿Y por qué se ensaña de esa manera contra mí? Es la obra de las tinieblas. ¿Por qué si fuimos tan buenos amigos? ¿Por qué si fuimos tan buenos vecinos? ¿Por qué si fuimos tan buenos compañeros de trabajo? Ahora parece que me odia a muerte. Pero no le hice nada malo. O lo que parece que le hice no tenía el rango, el mérito para reaccionar en contra mía de esa manera.
es algo que se está desarrollando en el plano espiritual, es invisible y el campo de batalla es la mente. Los versos que leímos, el apóstol Pablo hace un señalamiento importante y que debemos tenerlo presente frente a todas las batallas que presentamos o que tenemos que librar en nuestra vida. Dice, aunque andamos en la carne. La Nueva Versión dice, aunque vivimos en el mundo. Aunque estamos en este plano material y físico, el apóstol dice, no militamos, no vivimos según la carne ni según el mundo. Cuando uno viene a Cristo, uno cambia la visión de la vida. Antes de tú estar en Cristo, tú te limitabas a lo que tus ojos te permitían ver frente a frente. Después que tú estás en Cristo, tu visión es ampliada porque la Biblia te enseña que hay una actividad fuera de lo material. Hay un mundo espiritual donde se toman las grandes decisiones y donde se desarrollan las grandes realidades que tienen su efecto en el material, efecto en el plano humano. Y ese mundo espiritual, al conocerlo y entenderlo, cambia la visión del cristiano y entiende que las cosas no están limitadas a lo que sus ojos ven y puede ver lo que está más allá, fuera de el alcance de sus ojos. Y Pablo eso es lo que está diciendo. Aunque vivimos en el mundo, no estamos supeditados, condicionados, ni limitados, ni caminando en el contexto del mundo. Hace algún tiempo, una persona me contaba de una crisis que había tenido en su matrimonio y me dijo algo que me impactó. Era una persona cristiana, era una hermana cristiana y me dice, pastor, yo no sé, pero cuando me hizo tal cosa, yo le volé encima. Y la expresión que usó para decírmelo, yo sentí que fue con fuerza que lo hizo. Le volé encima. Y a mí me llamó la curiosidad y le pregunté, ¿y qué significó que tú le volaste encima? Lo agarré por el cuello, lo mordí, lo aruñé. Yo dije, pero tú lo querías matar. Pero tú eres una persona que conoce de Dios. Y me dijo, algo se me metió. Si tú dejas que la ira tome control de tu vida, Satanás lo va a usar para llevarte a reaccionar como el que no conoce a Dios. Por eso, en diferentes pasajes, en estas mismas cartas a los Corintios, Pablo habla mucho de no darle lugar al diablo, no darle espacio al diablo, porque él lo va a aprovechar. Aquí está diciendo, no militamos, no vivimos según la carne, y las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los que han asistido a la clase de guerra espiritual que tenemos en esta iglesia, en el discipulado, una de las cosas que le enseñamos es que las fortalezas son patrones mentales que se fijan en nuestro ser interior, patrones de pensamiento. Patrones de pensamiento sobre los cuales actuamos. Conforme a esos pensamientos decidimos y accionamos. Programas de pensamiento, software de pensamiento. Y le cito algunos ejemplos. Probablemente usted ha escuchado a gente expresar patrones de pensamiento como este.
Si alguien me la hace, me la paga. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Eso da para cualquier cosa. Eso da para hacer cualquier cosa mala contra alguien que tú entiendes que te hizo algo. Si tú asumes ese patrón de pensamiento, tú estarás metido en problemas con frecuencia porque alguien algo te va a hacer. Algo te va a decir. Algo le va a salir o algo dirán que hizo o dijo de ti. Por lo tanto, tú vas a reaccionar y no vas a hacer cosas buenas. Pero hay otro ejemplo. Si me habla alto, lo callo a la fuerza. Otro más. Quien habla mal de mí, lo hago que se coma sus palabras. ¿Han escuchado gente? Óyeme, ¿qué está diciendo? Que se va a comer sus palabras. Es un patrón de pensamiento. Es una decisión interna de cómo voy a reaccionar. Óigame, y el que dice eso, los demonios le toman nota. Y se la van a preparar como desastre. Otro, yo no le pido perdón a nadie, solo a Dios. Esos son los más cristianos que hablan así. Yo no le pido perdón a nadie, solo a Dios. Ya tú estás diciendo, él está santificándose, diciendo que le pide perdón a Dios. Óyeme, si es cristiano y conoce la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros. Pero a veces la gente se escuda y lo que está es estableciendo una fortaleza espiritual que lo va a llevar al fracaso. Por eso, en este pasaje bíblico, el apóstol dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y a partir del verso 5 dice, y préstele atención, dice, derribando argumentos, ideas, razones, justificaciones, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento tiene que someterse al patrón de obediencia a Cristo. La única forma que yo puedo detener la obra de las tinieblas en mi vida es cuando yo aprendo a manejarme de esa manera, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces aquí está la respuesta a algunas de las preguntas que nos planteamos al principio. El escenario donde se desarrolla esa batalla espiritual que es la madre de todo lo que pasa alrededor de nuestra vida es nuestra mente. Ahí se definen los patrones de pensamiento, ahí se establecen los programas de pensamiento, ahí se establece el kit de cómo manejar las cosas, cómo ver las cosas, cómo enfrentar las cosas en la vida. Y ahí yo tengo que aprender a librar mi batalla para tomar cautivo, meter preso, dominar todo pensamiento que se apodera de mi mente o llega a mi mente en cualquier circunstancia. ¿Quién la pone ahí? El diablo. Esos patrones de pensamiento que me llevan a la desobediencia de Dios, el que lo pone ahí es el diablo. A partir de eso es importante entonces conocer las características de nuestras armas. Y en Efesios 6, como en 2 de Corintios 10, el apóstol da detalles de las características de nuestras armas. En el capítulo 10 de 2 de Corintios dice,
la primera característica: no son carnales, no son físicas, no son de lo que conoce el mundo, no son en el plano que el mundo plantea las cosas, no son carnales, no son físicas, no son conforme a la forma de ser de los humanos, no son materiales, no fueron diseñadas para herir el cuerpo físico, no son diseñadas para hacerle daño a la gente, son diseñadas para atacar al que produce y está detrás de la gente ese daño que te está afectando. Yo no sé cuánto han visto películas de del futuro, ¿verdad? Y hay siempre unas armas que son rayo láser siempre con una lucecita y unos rayos. Cuando yo era niño me encantaba ver esos muñequitos, cuando eso no habían tantas películas de cosas, pero esos muñequitos, y siempre los superhéroes tenían poder en los puños y tiraban unos rayos ahí. Algunos se cargaban con el sol, dije que te cogían sol y ya tenían. Yo sé que los niños de hoy me oyen diciendo, oye al pastor. Pero eran almas especializadas para destrucción de cosas poderosísimas. Las armas de nuestra milicia, las armas que tenemos los cristianos, las armas que tiene la gente que le sirve a Dios para enfrentar la realidad de la batalla en el mundo espiritual, no son físicas. Tú no puedes, con ofensa, con agresión física, con daño a una persona, detener lo que el diablo lo ha puesto a hacer en contra tuya. No lo vas a poder hacer. Y muchos terminan cometiendo asesinato. No, que yo voy a matar a fulano porque fulano está hablando mal de mí. Y lo matas y después hay 20 que hablan mal de ti, 100 que hablan mal de ti, 200 más que hablan mal de ti, porque no pudiste matar el espíritu que estaba en el muerto. Ese espíritu sigue caminando, ese espíritu sigue multiplicándose, y cuando te llevó a ese fracaso que terminó llevándote a la cárcel, entonces se multiplica y ahí es que hablan mal de ti. Pero tú usaste una arma física, no pudiste matarlo. Tú tienes que usar las armas que no son carnales, que tienen un poder superior y que tienen la capacidad de afectar la fuerza invisible que está moviendo a esa persona, que no es más que una marioneta en manos del verdadero responsable de lo que está pasando. La segunda característica de las armas del cristiano es que tienen la marca de Dios. Y si nos vamos a Efesios capítulo 6, verso 11 y 13, cuando está hablando de este tema, señala claramente que son de Dios. Dice en el verso 11 de Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios. Y vas al verso 13 y dice, vestido de la armadura de Dios. Y en 2 de Corintios habla de que no son carnales, sino poderosas en Dios. Las armas del cristiano tienen la marca de Dios. No es vareta ni bereta, ni AK-47, ni todos esos nombres, ¿verdad?, que la gente tiene. Las armas del cristiano, las armas espirituales, las armas que afectan al mundo de las tinieblas, que es el que gestiona toda la maldad contra tu vida, no son carnales, sino que son de la marca de Dios. Solo Dios puede detener la obra del diablo. Solo el poder de Dios puede ponerle límite a las obras del mundo de las tinieblas. Y la gente tiene que entender eso. En tercer lugar,
son poderosas para la destrucción de fortalezas espirituales. Y aquí me voy a detener. Son poderosas para la destrucción de fortalezas espirituales, destrucción de patrones de pensamiento. Solo Dios puede cambiar una persona que es tu enemigo a muerte, convertirlo en una persona que te ame y que sea bueno contigo. Solo Dios lo puede cambiar. La misma persona, la misma caja física, pero solo Dios lo puede cambiar. Yo no he visto ningún programa cambiando gente. Lo aguanta, pero no lo cambia. Solo Dios cambia gente. Solo Dios cambia gente. Solo Dios cambia gente violenta en gente mansa. Solo Dios cambia gente depresiva en gente alegre. Solo Dios lo cambia realmente. Solo Dios. Son poderosas para la destrucción de fortalezas espirituales. Esos patrones de pensamiento que se establecen en ese mundo invisible, en ese terreno de la mente de la gente, que lo conduce una y otra vez a cometer los errores, a mantenerse en los vicios. Yo no sé si a usted le ha tocado tener cerca a una persona que está atada a los vicios. Y usted ve que esa gente te dice y te promete: yo no lo vuelvo a hacer. Y con lágrimas, y te lo dice, hermano, es con sinceridad que te lo están diciendo. La gente dice: me está engañando, me está allantando, me está mareando, me está entreteniendo. No, ellos te lo están diciendo con sinceridad. Realmente quieren cambiar, realmente quieren ser diferentes, realmente anhelan poder cumplir con su palabra, pero hay un chip ahí. Hay una programación que le estableció el diablo y sus demonios en la mente de esa persona, que cuando ve alcohol le da ansiedad y quiere alcohol, que de repente se siente solo y quiere consumir droga, que de repente quiere hacer eso que le hace tanto daño. Lo tiene todo, a veces le dan todo, le dan comida, le dan casa, le dan ropa, le dan todo lo que son sus necesidades, pero de repente se le pierden. Y a veces la familia quiere amarrarlo, pastor, y lo amarro, pastor, lo meto en una cárcel para que no salga. No, es que el germen está dentro. Lo que lo domina, hay algo invisible que fue colocado y no tiene que ver con lo que en el plano humano, material, esté pasando en su vida. De repente quiere hacer eso que no le conviene. Hay hombres que me han dicho: yo amo a mi familia, yo amo a mi esposa, yo amo todo lo que Dios me ha dado, todo mi hogar y demás, pero pastor, es que de repente se me mete una cosa y salgo. Y con la persona que me involucré no le da ni por lo tobillo a mi esposa. Y yo amo a mi esposa, pero usted sabe que uno es hombre y hay una cosa que uno se le mete. Últimamente el diablo, todos esos patrones de pensamiento los ha fortalecido con mucha filosofía popular, con mucha filosofía ligera, que la gente no la va rechazando y termina aceptándola e incorporándola para fortalecer esos patrones de pensamiento. ¿Cómo qué? Lo único que uno se lleva es el gustico o el placer que tiene en esta vida. ¿Usted no ha oído gente decir eso? Lo único que uno se lleva son esos momenticos. Para algo yo trabajo. Cuando te dicen así, para algo yo trabajo, te están diciendo, es decir, yo puedo hacer un desastre porque yo trabajé y para algo, como quien dice que se justifica porque tú trabajaste y tú te mereces ese desorden que hiciste. Y son muchas. El amor no tiene edad. El amor no tiene límite. El amor no tiene frontera. Hay que construir puente hacia el amor. Y entonces tú te vas llevando y creyendo todo eso. Y tú tienes tu vida estable, pero como el amor no tiene fronteras, de repente está viajando.
Y usted se pone a identificar una cantidad de frasecitas. Yo se la estoy mencionando así al ojo, pero son una cantidad de frasecitas que se convierten en patrones de pensamiento. Yo lo amo a los dos. Yo la amo a las dos. Y usted dice, pero tú estás loco. Últimamente una de las cosas más terribles que está pasando sobre todo en los países europeos, en algunos países europeos, es que le están quitando límites a la relación de un adulto mayor con un niño, pero una relación sentimental y sexual. Creo que en el mismo España se está liberando eso, que si el niño está de acuerdo en ser pareja o la niña de un adulto mayor, hay que dejarlo porque es lo que él quiere. Por toda esa filosofía rara, todos esos patrones de pensamiento son ataduras espirituales que el mundo de las tinieblas va estableciendo en la mente y el corazón de la gente. Las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas espirituales. No importa la máscara del enemigo. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y en la Biblia hay un ejemplo bien clásico que yo nunca lo había citado en este contexto, pero el Espíritu Santo me llevó a él hoy mientras meditaba en esta palabra. Es lo que pasa ahí en 1 Samuel capítulo 17, en el enfrentamiento de David frente a Goliat. No tienen que buscarlo. Todos conocen que David con una honda derrotó al gigante. Bien armado, fuerte, alto, bien protegido, bien capacitado, etc. Con una honda lo derribó. Y luego, cuando estaba en el suelo, fue y con su propia espada le cortó la cabeza. Eso es muy gráfico. Eso es muy gráfico y ocurrió de esa manera. Pero hay un mensaje poderoso ahí. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Una piedrecita no destruye un gigante. Una piedrecita, por fuerte que tú la tires, no destruye un gigante. Si alguno de ustedes se recuerdan la frase con la que David lanza la piedra. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. El poder no estaba en la piedra, el poder estaba en la palabra que había sido declarada. Aleluya. Aleluya. Todo el mundo vio una piedra. Todo el mundo vio un muchacho chiquito con una honda. Todo el mundo se quedó en el plano físico. Pero el guerrero de Dios entró en la dimensión espiritual y le dijo: es en el nombre de Jehová. Aleluya. Aleluya. Yo no estoy hablando en mi nombre. Yo no te estoy respondiendo en mi nombre. Yo no estoy reaccionando en mi nombre. En el nombre de Jesús. Eso hace la diferencia. Porque no es físico. Es espiritual. Oh, Jesús. En Zacarías capítulo 4 hay un pasaje bíblico que yo cito mucho. Es cuando el sacerdote Josué fue llamado por el Espíritu de Dios y Dios le habla al sacerdote Josué para que hablara con el gobernador Zorobabel, que estaba preocupado porque estaban tratando de restaurar la nación judía y las cosas no habían salido bien. 20 años de crisis habían pasado. Y probablemente el gobernador Zorobabel estaba deprimido y cansado de intentar las cosas sin poder.
Usted sabe cuando usted está librando una batalla con algo y usted va pasando el tiempo y usted siente que nada cambia, que todo se queda igual. Todo se queda igual. Zorobabel y Josué estaban comisionados para llevar el liderazgo de la restauración. Y tenían 20 años luchando y nada había cambiado desde que llegaron. Nada. Y cuando el tiempo pasa y tú estás en una batalla con algo, las fuerzas se te acaban. El ánimo se te va al piso. Y tú comienzas a dudar del respaldo de Dios, a dudar de la misión, a dudar de las promesas, a dudar de todo lo que te movió para iniciar la obra. Y de repente el Espíritu de Dios le habla al sacerdote Josué y le da una palabra para el gobernador Zorobabel. Y le dice, y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice así: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Aleluya, aleluya. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Tenía Dios que decírselo porque en la batalla uno pierde el enfoque. En la batalla uno pierde el sentido muchas veces de la naturaleza de la guerra y de las estrategias que se desarrollan en la guerra. Las tribulaciones, los problemas nos agobian. Los problemas nos sacan de contexto. Los problemas nos secan la vida espiritual. Los problemas nos deprimen, nos atribulan. Se nos nublan los pensamientos. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una crisis familiar en sentido general o de pareja. Los problemas constantes, esos problemas que no terminan, esos problemas que tú duras una semana tranquilo y 3 semanas en guerra. Y eso te va cansando. Tú ora y pide oración, pero ya llega un momento que ya tú no quieres pedir oración. Llega un momento que donde ya tú no sientes deseo de que oren. Llega un momento que tú no pasas al altar aunque llamen, porque tú te estás rindiendo. Tú dices: no puedo. Así estaba Zorobabel. Y vino palabra de Jehová: no es con ejército, no es con tu fuerza, es mi espíritu. Es mi espíritu. Es con mi espíritu. Oh, yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí en esta hora. Deja de forzar, deja de intentarlo solo. Es con el espíritu de Dios. Es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Éntrale a ese problema en tu matrimonio con el espíritu. Éntrale a ese problema de ese muchacho con el espíritu. Éntrale a ese problema de finanzas con el espíritu. Córtale la cabeza a todos los deseos de tu carne. A veces tenemos problemas económicos, pero ni siquiera decimos que oren por nosotros por problemas económicos, porque nos da vergüenza que sepan que estamos en olla. A veces luchamos con las apariencias. Yo quiero mantener, ¿sabe? Y en el fondo son manifestaciones de orgullo que uno tiene. Pastor, no vaya a decir que yo estoy enfermo. No me vaya a mandar un grupo de oración. Diga que oren por mí, que interceda, que estamos en un nuevo tiempo. Si tú estás enfermo, tú estás enfermo. Te está poniendo flaco, te está secando y todo el mundo lo ve. Y todo el mundo lo va. Y se va a saber, y más si vive en un pueblo chiquito. Se va a saber. Se va a saber. Entonces, ¿por qué uno empieza a luchar?
y a perder el enfoque en medio de una batalla importante. Tienes que dejar atrás todo eso y decir: ayúdame, Señor. En tu nombre yo enfrento esto. En tu nombre yo libro esta guerra. En tu nombre, hermana, la estoy llamando para que vayamos al paseo tal. No, tú sabes que yo tengo un problema de salud y estoy orando, estoy consagrada. Ya. Ay, pero yo no puedo decir eso, que la hermana va a empezar a regar que yo estoy enfermo. No, y entonces va a decir que es mentira, cuando tú antes de que te hacían una seña estaba ahí con el bulto hecho. La hermana va a comenzar a notar: pero ya lo he invitado 3 veces y nunca me dice nada. Siempre me da la vuelta, me está mareando. Es que tú tienes un problema. Y a veces caemos en mentira. Mentira santa para la gloria de Dios. Armas mundanas. Armas mundanas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y otra característica de las armas de Dios, las armas que Dios nos da, son que nos protegen en el día malo. Por eso dice el verso 13: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay armas del mundo que cuando viene el enemigo se trancan. Las armas de nosotros no. Las armas de nosotros funcionan. Pero yo tengo que resumir. El tiempo se me ha ido y tengo tanto que decir. Estos temas me apasionan mucho porque son realidades de todos los días. La pregunta obligada de todo lo que he dicho es: entonces, pastor, ¿cuáles son las armas espirituales y cuáles son sus especialidades? Eso meritaría 1 hora de predicación, pero se lo voy a decir en 2 o 3 minutos. Efesios 6 es el mejor despliegue de información que da el apóstol Pablo sobre esto, porque comienza a detallar lo que en muchas Biblias se subtitula la armadura de Dios. Y comienza, dice, verso 13: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Es decir, sin la armadura de Dios no vamos a poder sobrevivir. Y comienza a detallarla, verso 14: ceñidos con la verdad. Ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Ve lo que le estaba diciendo? La hermana no puede ir al can que ella siempre iba. Si habla mentira, no está usando las armas espirituales. Ceñidos con la verdad. La verdad. Yo no tengo que esconder nada. Yo tengo... pastor, ¿usted quiere decir que yo tengo que anunciar todos mis problemas? No, yo no te estoy diciendo eso. Pero no esté escondiendo cosas y hablando mentira para tapar cosas. Porque la gente quiere estar manteniendo una imagen que no tiene a base de mentira. Lo primero que menciona el apóstol es el cinto, atarse toda la armadura con la verdad. Segundo, la justicia. Dice: ceñido, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Coraza de justicia. Es decir, yo actúo equilibradamente. Yo no abuso. Yo no me inclino. No, fulano es amigo mío. Y aunque fulano tiene la razón, yo defiendo a mi amigo. Injusto. Justicia. No, a mi niño hay que darle el pedazo del bizcocho más grande, porque el niño de mi esposa, ese yo no lo crié. Mi niño chiquito puede comer todo lo que hay en la nevera, pero el hijo de mi esposa o mi esposa, no, ese no, porque ese yo no lo parí, ese yo no lo engendré. ¿Cuántos problemas de eso? Y después, ¿por qué hay crisis en la familia? Porque tú tienes un mar de injusticia ya, con un pedazo de queso y con una funda de pan, ya, con una cosa tan simple. Tú estás incentivando una guerra que va a durar toda la vida.
Y después viene hipócritamente: Señor, salva a mi familia. Yo no sé cómo no te cae un rayo y te mata. Tercero de la armadura, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. El que proclama el evangelio se libra de muchos ataques del diablo. Yo lo he testificado muchas veces. Yo aprendí a identificarme como cristiano y eliminé una cantidad de ataques en mi vida. Tú llegas a un sitio y tú te buenos días, Dios le bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Llegó el pastor. Aunque tú no tengas cargo de pastor, pero tú estás proclamando el evangelio. Y de repente en cualquier situación tú das la palabra de Dios. Ya Satanás no podrá. No, el que pensaba ser instrumento del enemigo para seducirte, para invitarte a un mal negocio, para invitarte a ser parte de un chisme, ahí se frena porque dice: esa persona brota cosa de Dios. Eso es un santo, es una santa en esta tierra. Cuarto, el escudo de la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El escudo de la fe te permite apagar los dardos de fuego del maligno. Mira, fulano está en contra tuya, a ti te iban a promover, pero él se opuso. En la reunión de gerentes yo estaba ahí. Y como yo soy amigo tuyo, yo te lo estoy diciendo. Así que cuídate de ese tipo. Deja de invitarlo a la iglesia porque ese tipo no está en ti. Te perjudicó. Es un dardo. Inclusive tú estabas haciendo un trabajo misionero de orientación, ayudando a esa persona, y otro te contó una cosa. Hermano, yo no sé por qué los seres humanos somos tan propensos a dejarnos llevar por lo que otro dice, sin ir a la fuente, sin ir directamente, sin tratar a la persona directamente. Yo tengo una cantidad de gente que no quiere saber de mí sin haber hablado conmigo porque un lengua del diablo le dijo cualquier cosa. En estos días alguien me dijo algo así que yo conocí y le traté y se quedó mirándome como si yo fuera una especie extraña en un museo o en un zoológico, y se me quedó mirando. Y me dijo, después que te da un rato, y yo lo veo así embelesado mirándome: pero usted no es como me habían dicho. Yo le dije: ¿qué fue lo que te dijeron de mí? Muchas cosas. Digo: pero ¿y por qué no viniste a hablarme? Háblame y dime la cosa. También unos nuevos creyentes en estos días me dijeron cosas así: pastor, si me hubiera llevado de lo que decían de esta iglesia y de usted, yo nunca había venido, pero qué bueno que no le hice caso. Aleluya, aleluya. Ahora bien, el tema es que cuando te dicen cosas, son dardos que te bloquean, te paralizan. Cuando te dicen cosas, a veces tú estás muy motivado en la iglesia, sirviéndole al Señor, desarrollándote en la fe, y Satanás te manda un dardo. ¡Pah! Ni explotó, pero te envenenó. Y ahí se necesita el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque no importa lo que digan, no importa lo que me pase, no importa lo que yo he escuchado o han dicho, yo sigo confiando en que todo lo que Dios ha dicho de mí se cumplirá, será de esa manera. Todo lo que Dios ha prometido será de esa manera. Todo lo que Dios tiene para mí se cumplirá. Todo, yo lo veré cumplirse en mi vida. Pero ¿en base a qué tú estás esperando eso? En base a la fe. Otra alma, el yelmo, casco de la salvación, cobertura de la cabeza. Yo soy salvo. Y esto se da mucho.
tú cometes un error, pasa una situación, tiene un problema. Por ejemplo, una persona me dijo no hace mucho, yo me convertí, pero de que me convertí, eso fue un hombre, mi esposa se ha puesto complicada. Pastor, y literalmente le digo, tenemos crisis. Antes no teníamos crisis. Ahora tengo crisis. Y yo tuve que ministrarle a esa persona. Ahora bien, ¿por qué el yelmo de la salvación o el casco de la salvación? No importa lo que esté pasando y qué situación anormal esté ocurriendo alrededor de mi vida, lo más maravilloso que me ha pasado es que he sido alcanzado para salvación y vida eterna por Cristo Jesús. No importa, no importa, no importa, no importa. La salvación es lo más preciado que yo tengo en esta vida. Yo no lo voy a negociar. La salvación de lo que Cristo ha hecho en mi vida es lo más preciado. Esto se va a resolver. Yo voy a luchar con esto. Yo voy a salir adelante. Esto va a cambiar. Pero mi salvación yo no la voy a perder. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra, tú derribas argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra me fortalece la fe, la palabra me da ánimo, la palabra me ayuda a descubrir las mentiras del diablo, la palabra. Yo no voy a preguntar a cuánto le da trabajo leer la Biblia. Y tampoco voy a preguntar cuánto de los que me escuchan muchas veces leen la Biblia y no entienden nada ni se le queda nada de lo que leyeron. Pero sería una mayoría. Porque asumimos esto como un amuleto, como una pieza mágica. Y no lo vemos como una fuente de vida. Háblame, Señor, voy a leer tu palabra. Revélate a mi vida. Si nos empapamos de la palabra, Satanás no tiene espacio en nuestra vida. En Efesios 6:18, Pablo termina diciéndole: oren en el Espíritu en todo momento. La oración es otra arma poderosa para enfrentar el mundo de las tinieblas y derribar fortalezas. Termino con lo siguiente: una adecuada conciencia de la realidad espiritual sobre el tipo de lucha que tenemos que enfrentar y las armas que debemos utilizar nos evitará cometer errores en la defensa y la ofensiva frente a nuestro adversario. Si usted analiza todo lo que le cité a la luz de Efesios 6, va a ver que solo una de las armas es ofensiva. Todas las demás son defensivas. Muchos cristianos en cuanto a este tema están igual que muchos inconversos. Enfrentan los ataques espirituales con técnica humana. Pastor, yo estoy orando por este matrimonio, pero ya yo fui a donde el abogado. ¿Y cuánto tú tienes en crisis? 2 meses, pero ya yo no aguanto esto. Esto es un infierno, pastor. Y el pastor le dice: ore. Ay, pastor, no me diga que ore. Algunos me lo han dicho así antes de que comencemos a hablar. Pastor, no me diga que ore. Digo, bueno, si yo no te puedo decir que ore, ya no tenemos nada que hablar. Da media vuelta y retírate. Porque tomaste tu decisión conforme a un patrón de pensamiento mundano. No es posible salvar un matrimonio con técnicas humanas. No es posible sanar una herida en el corazón con técnicas humanas. No es posible identificar y enfrentar exitosamente al diablo cuando seduce a un miembro de la familia para hacer lo malo con técnicas humanas. No es posible cambiar a una gente que tiene una forma de pensar que afecta a quienes conoce y afecta a sí mismo con técnicas humanas. Esto es espiritual, es una guerra espiritual y se vence con armas espirituales. ¿Tú quieres ver cambio? Usa armas espirituales. Las armas espirituales son mayormente defensivas por la naturaleza de la guerra misma. Satanás es padre de mentira, es tramposo, es engañador, es sorpresivo. Usa golpes bajos para destruir a la gente. ¿Te sorprende? Tienes que cubrirte con el escudo de la fe.
Tienes que cubrirte con el calzado del evangelio, con el casco de la salvación, con el cinturón de la verdad, para que el enemigo no te sorprenda. Tienes que cubrirte. Tienes que cubrir tu mente y tu corazón con la palabra de Dios, que es determinante en tu mente y en el corazón para enfrentar exitosamente el ataque del enemigo. Debemos estar llenos de la palabra. Y para estar llenos de la palabra tenemos que alimentarnos de la palabra. No va a estar lleno de la palabra en la mente de otro, tiene que estar en la tuya y en tu corazón. Finalmente, el cristiano tiene armas poderosas que le sirven para protegerse y para contraatacar al diablo. Debemos conocerla para tener éxito en la vida cristiana. Pero termino con lo siguiente. ¿Y qué pasa con los que no le sirven a Dios? ¿Con qué van a enfrentar sus batallas? Tú que no le sirves al Señor, tú que no eres cristiano, porque el cristiano es lo que tiene que despertar, pero tú que estás lejos de Dios. Hay gente que no le sirve a Dios y me dice, ore. Yo estoy orando. Pero Dios no escucha al pecador a menos que sea un acto de misericordia específico y circunstancial, porque el pecador con sus hechos ha renunciado a la intervención de Dios en su vida. Si tú eres un pecador, tú has decidido que no quieres a Dios en tu vida. Si tú estás en adulterio, en mentira, en pecado, en engaño, tú has decidido que Dios no se involucre en tu vida, porque Dios no habita en el pecado, Él habita en la santidad. Y yo oigo unos evangelios raros que no lo encuentro en la Biblia, poniendo a la gente, dándole esperanzas a la gente en contexto que no hay forma de tú poderlo justificar a la luz de la palabra. Por eso yo le digo a los amigos, el primer problema que ustedes tienen es arreglar sus cuentas con Dios. El inconverso, el que vive de espalda a la palabra de Dios, tiene que entender que el problema mayor que tiene es su problema de pecado y de desobediencia. Y si quiere que Dios intervenga en su vida, primero tiene que resolver ese problema. Por eso termino diciéndole, si tú eres un amigo que no le sirve a Dios, tu vida hoy puede cambiar. Conviértete a Cristo. Ahora mismo vamos a hacer el llamado. Conviértete a Cristo, es lo mejor que te puede pasar. Y le digo a los hermanos, dejen de luchar con las armas mundanas. Usen las armas espirituales. ¿Quieres ver gloria de Dios en tu vida? Aprende a luchar como un hombre o una mujer de Dios. ¿Quiere que la atmósfera de tu vida cambie? Lucha con las armas espirituales y testificará: Dios ha obrado en mi vida. Que Dios te bendiga, iglesia.